El traidor, ambicioso Rubén Londoño, la yuca. A veces tu peor enemigo no está en la calle. Está sentado a tu misma mesa, comiéndose tu comida y riéndote las gracias. Ese era Rubén Londoño, alias la yuca, un sicario de la vieja guardia, de los que crecieron con Pablo en las comunas de Medellín. Era un tipo duro, un pistolero de confianza, pero tenía un problemita. Una adicción al bazuco que le freía las neuronas y le alimentaba una paranoia del tamaño de Colombia entera. A medida que la yuca ganaba pasta y poder, empezó a pensar que él merecía un trozo más grande del pastel. Se quejaba de que Pablo se quedaba con todo el dinero sin hacer nada, una frase que en el mundo de Escobar es básicamente firmar tu propia sentencia de muerte. El problema se hizo insostenible cuando empezó a rodearse de sus propios guardaespaldas y a entrar en la oficina del patrón como si fuera un socio a su mismo nivel, no un empleado. Imagínate que el becario de tu empresa llega un día con su propio equipo de asistentes y le discute las decisiones al director general. Para Escobar, esto no era solo una falta de respeto, era una amenaza directa a su autoridad, un cáncer que había que extirpar antes de que hiciera metástasis. La solución de Pablo fue quirúrgica y silenciosa. No montó un escándalo, simplemente le encargó el trabajito a otro de sus hombres, que a su vez se lo pasó a un sicario joven y leal, conocido como El Palomo. Un día, el 18 de julio de 1986, la yuca fue emboscado y su cuerpo apareció tirado en una carretera, con la escena montada para que pareciera un enfrentamiento con la policía. Fin del problema. Escobar demostró que la lealtad no era negociable y que cualquier ambición que eclipsara la suya terminaba con una bala. La madrina y maestra Griselda Blanco. Antes de que Pablo Escobar fuera el patrón, había una reina que ya gobernaba el negocio de la cocaína con puño de hierro y una creatividad para la violencia que daba escalofríos. Hablamos de Griselda Blanco, la viuda negra, la mujer que prácticamente inventó las rutas de narcotráfico a Miami y que fue, en muchos sentidos, la mentora de un joven y ambicioso Pablo. La relación entre ellos era una mezcla tóxica de respeto, miedo y competencia. Al principio, colaboraron. Griselda le enseñó los secretos del negocio a gran escala, pero a medida que el imperio de Escobar crecía, la tensión se hizo palpable. Eran dos depredadores alfa en el mismo territorio. El problema para Escobar era que Griselda no era un sicario cualquiera al que pudiera eliminar. Era una figura legendaria, con su propia red de poder y una reputación de ser impredecible y absolutamente despiadada. Se dice que fue la inventora del asesinato desde la moto, un clásico del sicariato. Se rumorea que Pablo Escobar, el hombre que hizo temblar a un país entero, le tenía un miedo reverencial a una sola persona, Griselda Blanco. Desafiarla directamente era una guerra que ni él quería empezar. La solución fue una especie de guerra fría. En lugar de una confrontación directa, mantuvieron una distancia calculada, cada uno operando en su esfera de influencia, pero siempre vigilando de reojo al otro. Era un equilibrio de poder basado en la destrucción mutua asegurada. Griselda fue finalmente atrapada por la ley, no por Escobar, lo que para Pablo fue un alivio. Le quitó de encima a la única rival que no solo igualaba su brutalidad, sino que probablemente se la había enseñado. Griselda era el recordatorio viviente de que siempre hay un pez más grande, o en este caso, una piraña más voraz. Los rivales corporativos. El cartel de Cali. Si el cartel de Medellín era una banda de punk rock, violenta, caótica y ruidosa, el cartel de Cali eran los yuppies de la cocaína, una corporación multinacional del crimen, liderados por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, junto a Chepe Santa Cruz y Pacho Herrera. Estos tipos eran la antítesis de Escobar. Vestían trajes caros, se movían en círculos de la alta sociedad y preferían el soborno a la bomba. Su lema no oficial era la plata antes que el plomo. El problema para Escobar era que Cali representaba una amenaza existencial a su negocio. No buscaban solo una cuota de mercado, querían el monopolio. Y lo hacían de una forma mucho más inteligente y sigilosa. Mientras Pablo ponía bombas en aviones y edificios gubernamentales, alienando a todo el mundo, el cartel de Cali se infiltraba en el sistema. Compraban políticos, jueces, policías y periodistas. Eran un cáncer silencioso que se extendía por las instituciones de Colombia. Eran como el competidor de tu negocio que, en lugar de ponerte un puesto enfrente, compra al ayuntamiento para que te revoquen la licencia. La solución de Escobar a este desafío fue la única que conocía: la guerra total. Declaró una guerra a muerte contra Cali y la violencia escaló a niveles de terrorismo urbano. El ejemplo más famoso fue el atentado con coche bomba contra el edificio Mónaco en 1988, donde vivía la familia de Escobar. Cali respondió con la misma moneda, desatando una guerra de bombas en Medellín y Bogotá. Esta lucha no solo desangró a ambos carteles, sino que convirtió a Colombia en un campo de batalla. Al final, esta guerra fue uno de los clavos en el ataúd de Escobar,
ya que le abrió demasiados frentes y le granjeó enemigos que, de otra forma, habrían permanecido neutrales. La alianza de la venganza. Los Pepes. ¿Qué pasa cuando juntas en una misma habitación a todos los que has traicionado, robado o a cuyas familias has asesinado? Obtienes a los Pepes, o perseguidos por Pablo Escobar. Este no era un enemigo común. Era la pesadilla definitiva de Escobar hecha realidad. Un Dream Team del odio. El grupo era una mezcla heterogénea y letal. Ex socios de Escobar como los hermanos Castaño, a quienes les había matado a sus jefes, narcotraficantes rivales del cartel de Cali que financiaban la operación, y familiares de sus propias víctimas, como los Moncada y los Galeano, a quienes había torturado y asesinado en su propia cárcel, la Catedral. El problema para Pablo era que los Pepes no jugaban con las reglas de la policía ni del gobierno. Utilizaban sus mismas tácticas, pero sin ningún tipo de restricción moral o legal. Eran un reflejo oscuro de su propio método. Secuestraban a sus abogados, mataban a sus sicarios, ponían bombas en las propiedades de su familia y filtraban información de sus escondites a la policía. Le pagaban con su propia moneda, y lo hacían con una eficacia aterradora porque conocían su forma de operar desde dentro. Eran el monstruo que él mismo había creado. La solución de Escobar simplemente no existía. Por primera vez en su vida, estaba completamente a la defensiva. No podía negociar con ellos porque su único objetivo era su muerte. No podía intimidarlos porque ya les había quitado todo lo que amaban. Los Pepes lo despojaron de su red logística, financiera y de seguridad, dejándolo aislado y vulnerable. Fueron ellos quienes, colaborando con el bloque de búsqueda y la DEA, lo acorralaron hasta dejarlo sin escapatoria, demostrando que la venganza es un plato que se sirve muy, pero que muy frío, y a menudo con explosivos. El brazo armado del Estado. El bloque de búsqueda. Mientras los Pepes lo cazaban en las sombras, Escobar tenía otro enemigo implacable a plena luz del día: el bloque de búsqueda. Esta no era la policía corrupta a la que estaba acostumbrado a comprar o a matar. Era una unidad de élite, creada con un único propósito existencial: encontrar y neutralizar a Pablo Escobar Gaviria. Estaba formada por los mejores hombres de la Policía Nacional y el Ejército de Colombia, entrenados por fuerzas especiales de Estados Unidos y con acceso a tecnología de inteligencia y vigilancia de última generación. El problema para Escobar era que esta gente no aceptaba sobornos y no se acobardaba con amenazas. Eran una fuerza persistente, metódica y totalmente dedicada a su misión. Si los Pepes eran un ataque de furia, el bloque de búsqueda era un cáncer terminal. Rastreaban sus llamadas, allanaban sus escondites, desmantelaban sus redes de comunicación y ejercían una presión constante 24 horas al día, 7 días a la semana. Imagina tener a los tíos más duros y preparados del país buscándote sin descanso, con la ley de su parte y recursos casi ilimitados. Era una cacería en toda regla, y él era la presa. La solución de Escobar fue una mezcla de contraataque y huida. Por un lado, intensificó su guerra contra el Estado, ofreciendo recompensas por cada policía asesinado, lo que convirtió a Medellín en un infierno. Por otro lado, vivía en una paranoia constante, cambiando de escondite cada 2 días, sin poder confiar en nadie, perdiendo el control de su imperio. El bloque de búsqueda, liderado por figuras como el coronel Hugo Martínez, fue el que finalmente lo localizó en aquella casa del barrio Los Olivos en Medellín. Fueron ellos los que subieron al tejado y pusieron fin a la vida del capo más buscado del mundo, demostrando que, aunque el crimen pueda parecer que paga, al final el Estado, cuando se lo propone, siempre cobra. El fantasma de la extradición, la DEA y el gobierno de Estados Unidos. De todos los enemigos que Pablo Escobar enfrentó, el que más le quitaba el sueño no era un sicario ni un cartel rival. Era una idea, un concepto legal que representaba el fin absoluto de su poder: la extradición a Estados Unidos. La DEA y el gobierno estadounidense eran el coco, el monstruo final. Para un capo como Escobar, una cárcel colombiana era manejable. Podía convertirla en un club de lujo como la Catedral, seguir delinquiendo desde dentro e incluso escaparse. Pero una cárcel en Estados Unidos era el infierno en la tierra. Significaba el aislamiento total, la pérdida de todo control, sin posibilidad de soborno, sin visitas conyugales de lujo, sin poder dar una sola orden. Sería un don nadie en un mono naranja, encerrado en una celda de 2x3 en Marion, Illinois. Ese era su verdadero terror. El problema era que Estados Unidos no negociaba y no se detenía. La presión diplomática, la inteligencia de la DEA y los recursos que inyectaron en la lucha contra el narcotráfico en Colombia fueron el motor que impulsó al gobierno colombiano a perseguirlo sin tregua. La extradición era la espada de Damocles que pendía sobre su cabeza. Por eso su lema, y el de sus secuaces, era tan claro:
Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. La solución de Escobar fue la más drástica y sangrienta de todas: declarar una guerra frontal al Estado colombiano para forzar la derogación del tratado de extradición. Secuestró a figuras de la élite política, asesinó a candidatos presidenciales, ministros y jueces, y puso bombas que mataron a cientos de civiles inocentes, como la del avión de Avianca o el edificio del DAS. Su objetivo era aterrorizar al país hasta tal punto que al gobierno no le quedara más remedio que ceder. Y, por un tiempo, lo consiguió. Logró que la Asamblea Constituyente de 1991 prohibiera la extradición de nacionales. Fue su mayor victoria política, pero también el principio de su fin, porque demostró al mundo que era una amenaza global que debía ser eliminada a cualquier costo. Así que, si de repente todos tus rivales, e incluso algunos de tus amigos, se unieran para destruirte, ¿qué harías? Y mientras te lo piensas, tienes que ver este otro video sobre todos los errores que, al final, llevaron a Escobar directamente a su tumba. Porque tener enemigos es una cosa, pero darles la munición para que te disparen es otra muy distinta.